Roronoa Zoro, el espadachín de la banda de los Sombrero de Paja, es un hombre de pocas palabras. Aún así, en ocasiones ha mencionado algunos detalles que nos dejan mucho en qué pensar, principalmente en cuanto a su propio camino hacia ser el mejor espadachín del mundo, pero también algunos otros sobre el mundo de One Piece que quizá esconden cosas interesantes. Así que en este video voy a enlistar y analizar a detalle las 7 frases que en mi opinión son las más misteriosas que nos ha dicho Zoro. Para este video no necesitaré hablar de eventos recientes del manga, así que todos pueden continuar sin problema. Comenzamos con el capítulo 5, donde aprendimos sobre el pasado de Zoro y su promesa a su amiga Kuina. Luego de la muerte de ella, Zoro decide que ahora debe ser el más fuerte, no solamente por ambición personal, sino para cumplir su promesa. Le pide al padre de Kuina su espada Wado Ichimonji, y entonces jura: seré el espadachín número 1 del mundo, tan famoso que aún en el cielo escucharán de mi gran nombre. Aquí hay que resaltar que Zoro utiliza la palabra en japonés Tengoku, conformada por los kanjis para cielo y país. Por lo tanto, una mejor traducción sería el paraíso o el reino de los cielos. Es decir, Zoro menciona que quiere que se escuche su nombre incluso en el más allá. Y esto resulta muy curioso, porque a lo largo del crecimiento de Zoro como espadachín es muy frecuente el uso de simbología relacionada al más allá. Esta podríamos pensar que es la primera de estas referencias en la historia. Me pregunto cómo es que Zoro relaciona tanto el camino de la espada con la espiritualidad. ¿Existirá realmente el más allá? A lo largo de este video revisaremos otras escenas más con temática similar. En segundo lugar, tenemos todo un pensamiento que Zoro tuvo durante su enfrentamiento con Mr. One del capítulo 195 del manga. Estando al borde de la muerte, él reflexiona lo siguiente: he sentido esto antes, cuando todo alrededor de mí se vuelve tranquilo, y mis propios latidos suenan fuerte como un tambor. Este es el umbral entre la vida y la muerte. Aquí quiero destacar que lo que dice Zoro describe de forma bastante inusual el despertar de la fruta de Luffy. Estando entre la vida y la muerte, se escucha de pronto el sonido del corazón muy fuerte como un tambor. Me pregunto si esta descripción de Zoro es una pista sobre el cómo fue que Luffy pudo despertar su fruta del diablo en su pelea en Wano, luego de que Kaido lo hirió de gravedad. Pero continuemos con la escena y Zoro dice: estas rocas que caen, puedo sentir una presencia emanando de ellas, como si estuvieran vivas. No es una presencia, es algo distinto, casi como una respiración. El aliento de la roca, el árbol tiene su propio aliento, así como el suelo. ¿Será eso? ¿La habilidad de no cortar nada significa escuchar el aliento de las cosas? ¿Esa es la habilidad para cortar metal? Gracias a que Zoro desarrolló esta técnica, fue capaz de vencer a Mr. One. Curiosamente, lo que Zoro describe es muy similar en principio al haki, en especial al color de observación. Sin embargo, más adelante aprendimos que el haki de observación por lo general se manifiesta como la capacidad de escuchar la voz e intenciones de otros seres vivos, y no tanto de los objetos que rodean a la persona. También esta habilidad tiene similitud con el concepto de la voz de todas las cosas. Por el momento, Zoro no ha vuelto a hacer mención de su capacidad de escuchar el aliento de las cosas a su alrededor. En tercer lugar está una frase que él no dijo por sí solo, sino que más bien completó. Esta es la del capítulo 225 del manga, cuando Nami se pregunta si Barba Negra, que en ese entonces no sabíamos quién era, conocerá sobre la isla del cielo. Luffy dice: no lo sé, pero no es él. Y Zoro añade: son ellos, probablemente. ¿A qué se refería? Nami cree que estaba hablando de que tal vez había nakamas de ese hombre misterioso alrededor, pero claramente la idea de Nami no es a lo que Luffy y Zoro se referían. Así que, ¿qué es lo que percibieron? Es muy evidente que Luffy y Zoro no estaban cómodos con la presencia de Teach, y se fueron sin responderle una sola palabra. Tomando en cuenta que en este punto de la historia nuestros protagonistas aún no desarrollaban haki de observación, quizás su aseveración fue algo que percibieron por puro instinto. Pasemos al capítulo 259 del manga, cuando Zoro se encontraba enfrentando a Braham, uno de los guerreros Shandia, quien utilizaba un estilo de pelea a distancia, cosa desfavorable para Zoro. De pronto, él se nota más confiado y dice: vista, oído, olfato, gusto, tacto, conciencia, los 6 sentidos a veces son buenos, malos o neutrales. Cada uno puede ser puro o contaminado. Estos conforman las 36 pasiones de la vida. Podrás tener una pistola, pero yo tengo un cañón apuntándote. Luego de eso es que ejecuta su técnica de una espada, el Sanjuroku Pondoho, o cañón de 36 libras en español. Esta frase que Zoro mencionó es de un extracto del libro Historia del Jutsu, de Shinsho Hanayama,
que trata sobre la historia del budismo en Japón. Un yuzu es un collar con 108 perlas esféricas utilizadas para hacer oraciones, similar al que utiliza Urush en su cuello. La frase original contempla, además de las 36 pasiones que mencionó Zoro, que si las multiplicas por el pasado, presente y futuro, da en total 108 pasiones, que de hecho es justamente la técnica que él utiliza más tarde contra Om, el cañón de 108 libras, pero esta vez muy apropiadamente utilizando sus 3 espadas en vez de solo una. Quise mencionarlo porque, como dije antes, el progreso de Zoro como espadachín suele estar relacionado en cierta manera con conceptos religiosos, en especial del budismo y sintoísmo. Esto me hace pensar que en su entrenamiento como espadachín en la villa Shimotsuki recibió ciertas enseñanzas espirituales, si bien él no suele hablar mucho al respecto e incluso rechaza el concepto de un dios. Y vamos a continuar con el quinto lugar, muy relacionado a este tema, esta vez en la pelea contra Pika del capítulo 778. Cuando Zoro está a punto de cortar el enorme cuerpo que Pika creó a partir de roca de todo Dressrosa. Entonces él dice la siguiente frase: 9 montañas y 8 mares hacen un mundo, miles agrupados en pequeños mundos, unidos en un cubo, y dentro de eso no hay nada que no pueda cortar. Entonces él procede a hacer su técnica Ichidai Sansen Daisen Sekai. ¿Qué rayos es lo que dijo Zoro? Bueno, para eso hay que entender la cosmovisión budista del mundo. De acuerdo con ella, al centro de todo está el monte Sumeru, rodeado por otras 8 montañas, haciendo 9 en total, y 8 mares que las separan. Rodeando a ese arreglo tenemos 4 continentes. Esto conforma un mundo. Miles de ellos se agrupan en lo que se llama Chosen Sekai, o pequeño mundo. Y para finalizar, 3000 de ellos son lo que forma todo el universo. En japonés a este arreglo se le conoce como Sansen Daisen Sekai, nombre que recibe la técnica de Zoro. De acuerdo con esta cosmología, nuestro mundo, en donde los humanos vivimos, está en los continentes que rodean al monte Sumeru. Así que básicamente, Zoro está recitando la definición del universo desde el punto de vista del budismo. ¿Pero acaso hay algo más? Verán, como dije antes, el monte Sumeru está rodeado de 4 continentes, y más hacia adentro el monte se rodea de 8 montañas. Si en el mundo de One Piece consideráramos que la Reverse Mountain es el monte Sumeru, por ejemplo, entonces con 4 continentes a su alrededor, tendríamos algo muy parecido al arreglo de la bandera del gobierno mundial, ¿no? Y si consideramos las 8 montañas, estamos ante un símbolo muy similar a la bandera de Arabasta o al arreglo de 9 círculos del logo del clan Kozuki. Aunado a que Nekomamushi e Inuarashi solían decir que ellos creían que había 5 islas en el mundo. Bueno, al menos da algo que pensar. Tal vez Zoro nos estaba diciendo con su técnica la geografía del mundo en el pasado distante. Pero ahora vamos al capítulo 1036, en donde Zoro, después de vencer a King, declara que si esto es lo que se necesita para alcanzar su meta de ser el espadachín más fuerte, entonces se volverá el rey del inframundo. ¿A qué se está refiriendo Zoro? Bueno, una teoría personal es la siguiente. Para que Zoro pudiera utilizar sus técnicas más fuertes, necesitó despertar el haki del rey conquistador, y eso se desencadenó cuando dejó de limitar la absorción de haki que Enma estaba ejerciendo. Pero él dijo repetidas veces que si dejaba salir tanto haki constantemente, el esfuerzo podía acabar matándolo. Así que en mi opinión probablemente, al decir que se volvería rey del inframundo, Zoro estaba refiriéndose a la capacidad de controlar ese estado en el que se está constantemente en el umbral entre la vida y la muerte, de la misma manera que le sucedió en su batalla contra Mr. One. Pero tal vez quiera decir algo más literal, pues luego de la batalla contra King, a Zoro se le aparece una figura muy similar a un Shinigami, o Parka, de la que nunca supimos su identidad, y en el capítulo 1052 le dice a Sanji, en una escena meramente cómica, que probablemente regresó del infierno solo para cumplir su promesa de matarlo. ¿A qué se refiere Zoro con esta frase? ¿Realmente tuvo una experiencia que involucró una visita real al mundo de los muertos? ¿O fue solo una forma figurada de decir que estuvo gravemente herido e inconsciente por un tiempo? Sabemos gracias a Brook que en One Piece el más allá sí existe, así que quizá haya algo importante detrás de todo esto. Es muy interesante toda la relación que tiene Zoro con la filosofía y cosmología budista, y me pregunto qué tanto de eso quedará solo como una referencia al mundo real y qué tanto es algo que realmente se practica en el mundo de One Piece y afecta a sus personajes e historia. Pero por el momento terminaré el video aquí.
Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes frases misteriosas de Zoro que quieras compartir y que no mencioné? Escríbelas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal, a López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasegundos, Cristian Ledes Macandás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kev06, Bolat 24, Yof Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, Regv2, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Oseb de Yolide, Gonsilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Vaca Banana, Léeme la Mente, Benjamín Bustos, Fra98, Sincro GR, Fiorella Paulini, O Manuel Humano, Mr. Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño, Netamita, Dago del Sol, Día de Pescazur y Jack Gamer. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.